Hay silencios que duelen más que las palabras. Momentos en los que hablas con Dios y parece no responder. Instantes en los que te preguntas si aún te escucha. Si aún le importas. Si aún está ahí. Pero, ¿y si ese silencio no es ausencia? ¿Y si es la forma más profunda en la que Dios está contigo? Quédate. Esta historia es para ti. Hubo un tiempo en que esta persona hablaba con Dios todos los días. No porque la vida fuera perfecta, sino porque aún creía. Pero algo pasó. No fue una tragedia repentina. Fue más lento. Más silencioso. Una decepción. Luego otra. Oraciones que parecían no llegar a ningún lado. Respuestas que nunca llegaron como se esperaban. Y sin darse cuenta, dejó de hablar. No por enojo, sino por cansancio. Hay silencios que no nacen de la falta de fe, sino del dolor acumulado. Días en los que se despertaba con el corazón pesado. Seguía cumpliendo responsabilidades. Sonreía cuando era necesario. Pero por dentro algo se había apagado. Y aún así, Dios no se fue. Porque Dios no abandona cuando el ser humano se cansa de esperar. Dios permanece, incluso cuando ya no se le nombra. Pasaron los días. Luego semanas. Luego meses. Y en ese silencio, la persona empezó a pensar que quizá Dios también había guardado silencio. Que tal vez ya no estaba. Que quizá había sido olvidada. Pero la verdad era otra. Dios estaba hablando de una forma distinta. No con milagros visibles. No con respuestas inmediatas. Sino con resistencia interior. Con la fuerza inexplicable para levantarse cada mañana. Con la capacidad de seguir adelante a pesar de no entender. Con una paz leve, casi imperceptible, que aparecía en medio del caos. Dios estaba ahí. Un día, sin aviso, ocurrió algo pequeño. Nada espectacular. Nada que el mundo celebrara. Una palabra amable de alguien inesperado. Un recuerdo que ya no dolió como antes. Una lágrima que, por primera vez, no fue amarga. Y en ese instante, algo se quebró por dentro. No fue tristeza. Fue alivio. La persona entendió algo que nunca había considerado. Dios no siempre responde quitando el dolor. A veces responde sosteniendo mientras duele. Y eso cambia todo. Porque no siempre se necesita una salida. A veces se necesita compañía. Dios estuvo presente en cada noche de insomnio. En cada pensamiento oscuro. En cada duda que parecía imperdonable. Nunca exigió explicaciones. Nunca reclamó distancia. Nunca reprochó el silencio. Simplemente esperó. Porque el amor verdadero no se impone. Permanece. Con el tiempo, la persona volvió a hablar. No con oraciones largas. No con palabras bonitas. Solo con verdad. Estoy cansado. No entiendo. Me duele. Y Dios escuchó cada una de esas palabras como una oración perfecta. Porque Dios no busca discursos. Busca corazones honestos. Poco a poco, algo comenzó a sanar. No de golpe. No mágicamente. Sino como sanan las cosas reales. Con tiempo. Con proceso. Con gracia. La fe ya no era la misma de antes. Era más simple. Más humilde. Más profunda. Ya no se creía porque todo iba bien. Se creía porque, aun cuando todo fue mal, Dios nunca se fue. Y entonces llegó la comprensión más grande de todas. El silencio de Dios no es abandono. Es una forma distinta de presencia. Dios habla cuando te sostiene y no sabes cómo sigues en pie. Dios habla cuando no te deja rendirte. Dios habla cuando, aún roto, sigues respirando esperanza. Hoy, esta historia no termina con una vida perfecta. Termina con algo mejor. Una vida sostenida. Una fe real. Un corazón que volvió a confiar, no porque entendió todo,
sino porque descubrió que nunca estuvo solo. ¿Y si hoy tú también estás en silencio? Si sientes que Dios no responde. Si crees que te olvidó. Recuerda esto. Dios no siempre grita. A veces susurra. Y a veces simplemente se queda contigo. Incluso ahí. Especialmente ahí. Con el paso del tiempo, la persona comenzó a darse cuenta de algo más. El silencio no solo había revelado la presencia de Dios. También había dejado al descubierto heridas antiguas. Culpa que nunca se habló. Decisiones que todavía pesaban. Palabras que no se dijeron cuando aún había tiempo. Dios no las evitó. Las trajo a la superficie con cuidado. Porque no se sana lo que se ignora. Hubo días en los que la memoria se volvió pesada. Recuerdos que regresaban sin permiso. Momentos que despertaban vergüenza o arrepentimiento. Y la persona pensó: si Dios supiera todo esto, se iría. Pero Dios ya lo sabía. Y seguía ahí. Eso fue lo más desconcertante. Dios no se alejaba cuando aparecía la verdad. No se retiraba cuando salía lo peor. No exigía perfección para quedarse. Él permanecía. Y entonces comenzó un proceso distinto. No fue consuelo inmediato. Fue confrontación amorosa. Dios no acusaba. Pero tampoco negaba el dolor causado. Enseñó algo difícil de aceptar. El perdón no borra la responsabilidad. Pero sí quita el peso de cargarla para siempre. La persona entendió que había vivido castigándose, confundiendo arrepentimiento con condena. Y Dios no quería eso. Dios quería restauración. Restaurar no significa volver a ser quien eras. Significa aprender a vivir transformado. Hubo lágrimas nuevas. No de tristeza profunda, sino de reconocimiento. Por primera vez, la persona se permitió decir: fallé, pero no soy un fracaso. Y ese pensamiento abrió una puerta. Dios empezó a reconstruir desde dentro. No cambiando el pasado, sino dando sentido al futuro. La fe dejó de ser una obligación. Se volvió una relación. Ya no se oraba para obtener algo, sino para permanecer. Ya no se buscaban respuestas inmediatas, sino dirección. Y poco a poco, algo más cambió. La forma de mirar a otros. Antes, la persona era dura consigo misma. Y sin darse cuenta, también con los demás. Ahora entendía el peso de las luchas internas. La complejidad del dolor humano. La fragilidad escondida detrás de muchas actitudes. Dios estaba usando el proceso para suavizar el corazón. No para hacerlo débil, sino humano. Hubo momentos en los que el pasado volvió a tocar la puerta. Tentaciones de regresar a viejas formas. Miedos de recaer. Pero esta vez, no se enfrentaron solos. Dios no prometió ausencia de lucha. Prometió compañía. Y eso marcó la diferencia. La persona aprendió a reconocer señales pequeñas. Alertas internas. Momentos en los que era mejor detenerse. No por miedo, sino por sabiduría. El silencio ya no era vacío. Era espacio. Espacio para escuchar. Para discernir. Para decidir mejor. Y entonces ocurrió algo inesperado. La historia personal comenzó a servir a otros. No desde la perfección, sino desde la honestidad. Compartir sin máscaras. Acompañar sin imponer. Escuchar sin intentar arreglarlo todo. Dios estaba usando las grietas para que pasara la luz. La persona entendió que no todo lo vivido fue en vano. Que incluso los errores podían convertirse en puente. Que incluso el silencio tenía propósito. Hoy, la vida no es perfecta. Pero es verdadera. La fe no es ruidosa. Pero es firme. Dios ya no es solo una idea aprendida. Es una presencia experimentada. Y cuando llega el silencio otra vez, porque a veces vuelve, ya no asusta.
porque ahora se sabe algo esencial. Dios sigue ahí. No como juez, sino como Padre. Y en ese silencio, no se pierde la fe. Se profundiza.